Hace unos días, mientras reflexionaba sobre mi propia experiencia personal en relación al pecado, la debilidad humana y la fragilidad de la voluntad para obedecer a Dios, me pasó que sin darme cuenta me fui dejando llevar poco a poco hacia pensamientos de autocondenación, de culpabilidad, de autodesprecio, de autosuficiencia, de autojustificación, de todos los autos que se te puedan ocurrir. Y todos ellos encima comenzaron a ser alimentados por la situación económica y laboral que estoy viviendo últimamente. Gracias a Dios el Señor me permitió darme cuenta y rápidamente cerré mi propia mente a todos ellos y comencé a buscar al Señor. Basta ya de mí y de mis pensamientos. Háblame tú, Señor. En ese momento, el Señor trajo a mi mente un versículo de la Escritura. Kisheba jipol tzadik bakam, uresaim yikashelu beraa. Porque 7 veces cae un justo y se levanta, mientras los impíos tropiezan en maldad. Este pensamiento me descolocó un poco al principio. ¿Qué me quieres decir, Señor? Yo no soy precisamente un justo que se diga. Todo depende, me respondió. ¿De qué depende? De si me dejas que te levante o no. En ese momento me vino un pensamiento de la sierva de Dios Carmen Hernández, iniciadora junto con Kiko Argüello del Camino Neocatecumenal, una de las realidades católicas que surgieron a raíz del Concilio Vaticano II. La frase era: justo es el que se ajusta. Me detuve un rato en esa frase. Pensé que si el justo es el que se ajusta, entonces ¿por qué cae? ¿No debería mantenerse siempre en pie? Al rato el Señor me dijo: si no cayeras, ¿cómo podrías ajustarte a mi misericordia, como hacen los justos, Dani? Hago una pausa para aclararte que no pretendo justificar el pecado ni minusvalorar la gravedad del mismo, ni tampoco avalar ninguna excusa para no arrepentirnos, ni ideas del tipo de todo vale, ¿qué más da?, ni cosas así. El pecado es un acto objetivo contra la voluntad de Dios, ofende a su amor en nosotros y, si es mortal, nos separa por decisión unilateral de su gracia. Y para volver a vivir de ella debemos pedir la gracia del arrepentimiento y, como católicos, acudir al sacramento de la penitencia para que la Iglesia, como administradora que es de todos los bienes que Jesús le entregó, por medio del presbítero, derrame sobre nosotros el agua del perdón que ya Cristo nos alcanzó con su muerte en la cruz. Nadie se perdona a sí mismo, sino solo a través de la Iglesia, que es el cuerpo de Jesús, a quienes el presbítero representa sacramentalmente, no por virtud propia o poder personal, que él también es débil y es pecador, sino por voluntad de Dios y encargo de la Iglesia, que le ha conferido el orden sacerdotal. Y ahora sigo. En ese momento el Señor trajo a mi mente la letra tzadi, con la que empieza la palabra tzadik, justo, y un montón de imágenes y sensaciones comenzaron a volar en mi mente. La letra tzadi representa la justicia, pero lo hace de una forma muy extraña, mostrándonos a un hombre que yace en el suelo, ya sea vivo, bien porque se ha caído o se ha tirado para esconderse de alguien, o porque es un cazador que está agazapado esperando que aparezca su presa, o ya sea porque simplemente está muerto. A su vez, los sabios de Israel enseñaron también que representa un sendero tortuoso con subidas y bajadas que finalmente llega a su destino, representado por ese palo vertical que simboliza la rectitud, la equidad, el vivir con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. ¿No te parece fascinante toda la elocuencia de una sola letra hebrea? Pues ahora piensa que la raíz de tzadik se compone de 3, tzadi, dalet, kof. La letra Dalet, que me habéis oído hablar muchas veces de ella, representa la puerta de una tienda hebrea, es decir, una tela que cuelga de algo, y por eso también a un pobre. No solo porque se suelen poner a nuestras puertas, sino porque cuelgan, dependen de nosotros para poder sobrevivir. Su versión moderna se forma de 2 letras Vav, una vertical y otra horizontal, unidas por sus extremos, generando una letra un tanto inestable, ya que por sí sola es incapaz de sostenerse. A su vez, la Vav se forma del estiramiento de la letra Yod, de la que derivan todas las letras hebreas según la tradición, y representa la mano, el dedo, el poder o voluntad de Dios que actúa en la historia. De esta forma, Dalet nos muestra una dependencia absoluta del poder de Dios, de su acción, que se extiende desde nuestro pasado hasta nuestro futuro, en la Vav horizontal, y que se manifiesta en nuestro presente, la Vav vertical, en la que el poder de Yod desciende a la línea de escritura, que es donde se escribe la historia, es decir, tu vida y la mía. La última de las letras era Kof, que representa el atardecer o amanecer del sol, es decir, algo que sube o baja, que vive o muere, y también el acto de llamar, de convocar a las personas, de reunirlas en asamblea para alabar al Señor, que es justo lo que hace Israel en el ocaso del sol. Recuerda que el día hebreo comienza con el atardecer, no con el amanecer. ¿No te parece curioso que toda la liturgia de alabanza hebrea comience justo cuando llega la oscuridad? Nosotros, los occidentales, alabamos a Dios cuando las cosas nos van bien, cuando tenemos luz y vemos el sentido de todo lo que nos sucede. Sin embargo, el Señor enseñó a los hebreos, y en ellos a todos nosotros, que la alabanza es más propia y poderosa en los momentos en que comienza la oscuridad. Por eso dirá el rey David: Leagid baboker hasdeja beemunatja baleilot. Anunciaré en la mañana tu bondad y tu fidelidad en la noche.
Por la mañana, cuando hay luz y vemos el sentido de las cosas, cantamos, proclamamos que el Señor es bueno y nos ha dado todo lo que vemos. Por la noche, cuando no vemos nada ni entendemos el sentido de nuestra vida y todo nos parece angustiante o peligroso, proclamamos que Adonai, bendito sea, es fiel, digno de fe, de confianza, que no nos abandona y que toda nuestra vida y todo lo que en ella hay depende totalmente de Hashem. Vale, entonces, según las letras hebreas, el tzadik, el justo, es aquel que descansa, que se tumba o se refugia mientras su vida depende de que llegue el amanecer del sol. Es aquel que continúa caminando a pesar de las subidas y bajadas, con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra, entregando su pasado y su futuro al poder de la mano de Dios, mientras él mantiene su atención en el presente, que es el lugar en el que el Eterno actúa en su vida, mientras proclama a todos los que le rodean la bondad del Altísimo en la mañana y su fidelidad en la noche. El tzadik es como el cazador que espera paciente, inamovible, soportando cualquier adversidad climática, sin escaparse del momento presente a que aparezca su presa para cazarla y llevársela a casa, porque sabe que su vida y la de su familia dependen de que él no se despiste y pierda la presa. 7 veces cae el justo y se levanta, porque vive ajustándose a la bondad y fidelidad del Señor para con él, sabiendo que éstas no dependen de sus propios méritos, sino del libre querer de Dios que le eligió. Los impíos son los que no se arrepienten, los que se regocijan en su maldad, los que consideran que lo justo es aquello que ellos mismos piensan. Estos tropiezan siempre en sus maldades. Detrás de una les sobreviene siempre otra, no porque sus pecados sean peores que los de los justos, sino porque no se arrepienten de ellos, ni se refugian en la fidelidad del Altísimo, ni le agradecen nada a su infinita bondad. Es interesante además que el valor total de la raíz tzadik 194 nos dé 14, Yod Dalet, y finalmente 5, la letra G. El tzadik camina siendo llevado por la mano de Dios que actúa en su historia para hacerle cruzar la puerta que le lleva a la existencia plena. El tzadik por excelencia es Jesús, que cayó 3 veces mientras era llevado por la voluntad de Dios hasta la cruz, la dependencia absoluta, y que tras cruzarla recibió la existencia plena, la deificación de su carne mortal. El valor de la letra Tzadi es 90, que vuelto a sumar nos da 9, el valor de Tet, la letra que en su parte positiva representa el bien máximo, la cesta repleta de alimentos, y en la parte negativa un lugar del que no se puede salir. También es curioso que Tzadi comparta el mismo valor que la palabra Hatá, pecado, cuyas letras suman 18 y finalmente 9. Esto es porque el pecado, si no hay arrepentimiento, nos conduce al encierro en nosotros mismos, haciéndonos caer en la espiral de Tet. Mientras que si nos arrepentimos, la experiencia del perdón de Dios nos conduce a una conexión mucho más profunda con todos los bienes que Él ya tenía preparados para darnos, de los cuales se alimenta el justo, que en todo depende de aquel que sabe que es su única esperanza en esta vida. Tras todo esto, fue entonces cuando el Señor me recordó con un tono dulce y a la vez firme, certero: Dani, jamás serás justo por tu propia perfección, solo si eliges en cada instante ajustarte a mi amor y vivir de mi perdón. Espero que esta experiencia que te he compartido de mi oración personal te ayude a vivir tú tu propia intimidad con Jesús. Hasta la próxima.